Vamos a arrancar. Hoy nos toca la gestión, o más bien, la capacitación conceptual de lo que son cuentas por cobrar. Entonces, vamos dándole. Como ya ustedes se habrán dado cuenta, siempre inicio con una frase, un dicho popular que dice: el fiar es cosa ingrata, se pierde amigo y se pierde plata. ¿Por qué les menciono este tipo de refranes? Porque, bueno, a veces en la sabiduría popular tenemos cualquier cantidad de cosas interesantes por enfatizar. En este caso, las cuentas por cobrar precisamente tienen que ver con el crédito. Y lo que yo quiero enfatizar en esta plática es que el crédito es una estrategia de operación bastante interesante si se usa bien. Si se usa mal, evidentemente, pues está contraproducente, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Bueno, otra vez mi nombre, ya me conocen todos ustedes, pero nuevamente les digo, soy Raúl, soy el jefe de soporte técnico aquí en OpenPyme. Y bueno, pues ese es mi correo electrónico para las dudas que ustedes tengan en algún momento dado. Igual, a manera de introducción, les platico que tenemos 3 fases. La primera es un recorrido funcional o una capacitación conceptual, cualquiera de las dos, a veces se invierten. En este sentido, pues estamos primero con los conceptos y luego con la parte funcional. De hecho, creo que es mejor dar el concepto primero y la funcionalidad después, precisamente para que se aprovechen mejor el momento. Y obviamente un tercer paso que es una alineación funcional, que quiere decir ya la realidad de lo que ustedes vivirán dentro de un sistema, ¿no? Ya con el modelado apropiado, con el sistema propiamente dicho real que ustedes tendrán. Bien, ¿qué es un RP? RP es un software que viene del inglés, que es Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, y básicamente es un programa que se encarga de todas las operaciones internas en una empresa, y tiene que ver con la producción, la logística, el inventario, los envíos y obviamente la contabilidad. En otras palabras, integra todos los sistemas operativos de una empresa. ¿Sí? Normalmente se tienen sistemas diferidos o no unificados, sino segregados más bien. Por ejemplo, puede darse el caso que se tenga un sistema para almacén, otro para facturación, otro para CRM, otro para ventas, otro para nóminas, etcétera. En un ERP lo que se busca es unificar toda la información. Entonces, básicamente es el hecho de que nos permita unificar todos los procesos, lo integra, y además de eso, pues tenemos un control, ya que tenemos toda la información unificada, y eso hace que los datos solo se den de alta de una vez, evidentemente sin duplicidad, y para una cuestión analítica, mejor. Bueno, vamos a hablarles ahorita un poquito de las 4P de los sistemas de valor. Todos los sistemas se considera que tienen 4Ps, un sistema de valor, propiamente dicho. No todos los sistemas son de valor, pero un sistema de valor tiene que contener 4Ps. Son las personas, la habilidad y competencias involucradas en el suministro de servicios. ¿A qué se refiere eso? Debe de existir personal que opere el sistema, y ese personal debe de tener la habilidad y la competencia necesaria. O sea, no es el hecho de incluir personas, nada más por incluirlas, sino que tienen que tener las competencias y habilidades. En otras palabras, si tenemos gente capacitada, hábil y competente, es una suma al valor del sistema. Por otro lado, si tenemos un producto, o en otra parte, una tecnología, un producto de tecnología o plataforma tecnológica, como quieran llamarle, lo suficientemente correcto en la gestión para lo que es el servicio de tecnologías de información, pues obviamente le suma al valor de la empresa. Entonces ya tenemos por un lado personal hábil y competente, por otro lado plataforma tecnológica de gestión apropiada, por otro lado los procesos, roles y actividades involucrados en suministro. O sea, en otras palabras, debemos de tener procesos robustos que nos den esa parte de valor. Ya llevamos 3 patas de la mesa. Y por último, los partners o socios, que no son otra cosa que todos los socios que tengamos en los cuales sustentamos nuestra operación. ¿Qué estoy tratando de decir? Si yo tengo un sistema de valor, tiene que tener
Imagínense una mesa con 4 patas, donde cada una de estas patas va sostenida por la gente capaz, por la plataforma tecnológica, por los procesos robustos y por los socios. En inglés, pues son 4 P's. En español, como que cambia un poquito la traducción. Lo que sí es importante es que si hablamos de un sistema de valor, es que tenemos que tener siempre presente estas 4 P's. ¿Sí? Hay organizaciones en donde priorizan en tecnología, pero no priorizan en gente. Entonces, está coja la mesa, ¿no? O a lo mejor se tiene todo, pero no se tienen procesos eficientes, mismo caso. O de la misma manera, si tenemos malos socios o proveedores, también puede ser que esa mesa esté medio bailadora y por consiguiente no aporte valor. ¿De acuerdo? Siempre que hablemos de valor, se tienen que tener esos 4 procesos. En cualquier industria o en cualquier rol de empresa, esas partes tienen que existir. Bueno, otra parte, vamos a hablar ahora sí ya lo que es la parte central del tema. Vamos a hablar un poquito de algunos conceptos generales de las cuentas por cobrar. ¿Sí? Bien, empecemos por lo más básico de lo básico. Crédito, que es la parte que tiene que ver con ello, ¿no? Viene del latín creder, que significa confiar o creer. Y por eso es que usamos, no doy crédito a tus palabras, o sea, no te creo. O si alguien nos da crédito es eso, que cree en nosotros. ¿De acuerdo? Y eso hay que tomarlo en cuenta porque dar crédito significa que crees en tu cliente. ¿De acuerdo? En sus promesas de pago, sobre todo. Ahora bien, existen básicamente 2 tipos de crédito a nivel empresa, lo que es el crédito bancario y el crédito comercial. El crédito bancario tiene las características de que pues, siempre nos van a pedir cualquier cantidad de requisitos y requiere un contrato. Eso es sí o sí. El banco siempre nos va a pedir una serie de requisitos o cualquier institución financiera y siempre vamos a necesitar firmar un contrato. Mientras que el crédito comercial hay una negociación espontánea, no necesariamente amparada por un contrato. A veces sí, pero no es preponderante, por llamarlo así. Sí, normalmente el documento por donde se otorga el crédito es una factura. O sea, basta con que en una factura exista una fecha postergada de pago para considerarse como crédito. Eso es el requisito mínimo. Entonces, dentro del crédito comercial se podría decir que estamos otorgando crédito a nuestros clientes de una manera espontánea y lo vinculamos con la factura. ¿Qué ventajas va a tener el cliente al tener o hacer uso del crédito? Básicamente es que el proveedor va a financiar parte de la actividad. En otras palabras, nosotros como clientes nos vamos a financiar con el crédito que nos dé nuestro proveedor y a su vez o a nuestra vez vamos a financiar a nuestros clientes con el crédito que nosotros otorguemos a ellos. ¿De acuerdo? Básicamente la negociación es muy simple, como les dije, es definir parámetros de tiempo y tal vez una serie de requisitos que haya que cubrir. Que por cierto, esos requisitos, si lo gestionamos desde la etapa de la oportunidad, pues básicamente ya tendríamos cubiertas algunas cuestiones. Aquí lo que sí es importante es que se tengan políticas correctamente establecidas para el otorgamiento de estos créditos. Básicamente, si hablamos del crédito espontáneo, lo que les decía hace un ratito, basta que emitamos una factura posfechada para el pago, para considerarlo ya como crédito. Y bueno, la idea es que se difieren pagos. Al cliente eso es bueno porque nos apalancamos de nuestro proveedor. Ahora, para el proveedor, ¿qué ventajas tendríamos? Bueno, una de las ventajas que tenemos es que los compradores se enfocarán menos en los precios. Es decir, el hecho de que te diga yo, ¿sabes qué? Cuesta 5 pesos, pero te doy un mes de crédito. Ah, ok. Entonces ya no es lo mismo que decir solo 5 pesos, ¿sí? Sino que como atracción o como figura de atracción o captación de clientes, a ellos les resulta interesante porque no necesariamente tienen que desembolsar el dinero para disfrutar del servicio o el producto que nosotros le estamos brindando.
Esto a la larga nos va a fortalecer, aumentando nuestra cartera de clientes. Por consiguiente, nos permite tener una fidelidad mayor de los clientes. Es decir, si ya tenemos una base de clientes con los cuales estamos otorgándoles crédito, esos clientes evidentemente pues van a buscarnos más que aquellos proveedores que no les dan crédito a él. Entonces, eso es una cuestión que busca fidelización de clientes. Bueno, por otro lado, podemos aumentar la rentabilidad si tenemos políticas correctas, tanto de otorgamiento como de ejecución misma del crédito. Por otro lado, es una ventaja competitiva porque puede ser que nuestra competencia no dé crédito, nosotros sí, entonces eso puede posicionarnos de mejor manera. Por otro lado, una empresa que da crédito siempre va a ser vista como una empresa solvente. Es decir, vamos a reflejar ante nuestros posibles clientes esa confianza y esa solidez empresarial y económica que buscamos, ¿no? Bueno, ¿qué desventajas vamos a tener como proveedores? Bueno, siempre va a existir el riesgo de impago. Eso es una cuestión que va a existir siempre. Aún en nuestro mejor cliente puede ser que se atrase por alguna situación inesperada o esperada. Por consiguiente, siempre hay el riesgo de que él caiga en mora, es decir, que deje de abonarnos o de pagarnos. Ahora, es completamente imposible si el cliente pagará a tiempo. Eso es una realidad que hay que tener bien en cuenta, porque existen siempre imponderables que van a hacer que el proveedor, ¿cómo decirlo? Perdón, que el cliente nos pague de forma correcta. Ejemplo, lo que vivimos el año pasado con la pandemia, nadie en su sano juicio en enero o febrero veía venir una pandemia en marzo de las dimensiones que está teniendo, porque todavía no acaba. Y evidentemente eso puede hacer o pudo haber hecho que el cliente se retrasara, ¿no? Entonces, eso es una desventaja. Otra parte es que si lo manejamos de una manera no correcta, lo más probable es que nos descapitalicemos, porque como quiera que sea, es flujo de dinero el que vamos a tener a lo mejor, pero a costa de tener un hoyo financiero del otro lado, ¿no? Ahora, ¿qué también implica para el proveedor? Pues necesitamos ser muy buenos administrando, ¿sí? Y sobre todo, tenemos que gestionar el riesgo. De hecho, si no están enterados, la norma ISO 9000 versión 2015 enfatiza mucho el riesgo. Y de hecho, todas las normas actuales, la gran mayoría de normas actuales vigentes, tienen mucho que ver con el manejo y la gestión del riesgo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que tenemos que considerar la parte de la cuestión financiera como un riesgo que hay que manejar de manera correcta. ¿Y cómo lo vamos a poder manejarlo? Bueno, pues necesitamos tener políticas de crédito robustas que hagan que ese riesgo se pueda minimizar. Por ejemplo, a la primera compra de un cliente no le voy a dar crédito. No sería algo sano. A lo mejor que haga cierto historial y ya, se lo damos. Otra podría ser una serie de requisitos mínimos que si el cliente cumple con ellos, pues bueno, ya lo tenemos. Con eso ya tenemos un filtro como para no dar crédito a todos los posibles clientes que tengamos, ¿no? Porque no conocemos al cliente y hasta que no tengamos una relación real de confianza, no podríamos establecer ese crédito, otorgarlo a la primera de cambios. Bien. ¿Qué es lo que se busca? Debemos de buscar siempre el equilibrio entre el crédito y los costos de morosidad. O sea, el hecho de que un cliente caiga en mora, es decir, que se atrase, va a implicar costos al interior de nuestra organización. Si estos costos de morosidad son mayores al crédito que otorgamos, pues entonces como que no es precisamente buen negocio del crédito. ¿Sí? Lo ideal es reservarnos el crédito por un tiempo hasta que tengamos los clientes lo suficientemente cumplidos que se necesite. ¿De acuerdo? Si los costos de morosidad son mínimos, entonces no importa que demos crédito a diestra y siniestra.
La idea es esa, que tengamos ese equilibrio. Ahora, un dato interesante del 2018 y 2019, es una nota un poquito atrasada, pero no encontré referencias más actuales. ¿Qué es lo interesante? Ahí les pongo la liga. Ahí hablaba en ese artículo de que el 21% de las empresas en México obtuvo un crédito, de los cuales el 75.4 son créditos bancarios. Y de esas bases de empresas encuestadas, un 30.4% son créditos de proveedores. O sea, la situación en México es que el crédito no se usa, porque solamente lo usa el 21%. Y la mayor parte, o sea, 3/4 partes de los valores de crédito tienen que ver con bancarios, ¿no? Ustedes se preguntarán, pero 75 más 30 da 105, ¿cierto? Porque hay empresas que usan crédito bancario y de proveedores, por eso es que no da el 100, ¿de acuerdo? No es una u otra, es una o más bien incluye las dos, no discrimina entre una y otra, sino van las dos, ¿no? Entonces, por eso es que no resulta la suma. Lo que sí es interesante es que solamente el 30% busca crédito de sus proveedores. Eso es lo interesante. ¿Qué estoy tratando de decir con esta gráfica? Y dónde está el asunto de esto, que hay un área de oportunidad gigante en el otorgamiento de crédito a clientes. Como dije hace un ratito, implica una administración muy ordenada. Ahora bien, normalmente, ¿cuál es la causa de que esto pase, de que comercialmente no se dé crédito en las empresas? De acuerdo a ese mismo artículo y otros que hemos leído, la principal causa es la falta de historial crediticio. ¿Sí? Y esa falta de historial crediticio se puede deber a muchos factores, pero yo identifico los siguientes. Uno, que no analizamos la información en el RP del cliente, si es que contamos con un RP. U otro es que si no contamos con un RP, ¿cómo podríamos tener esa información analizada si ni siquiera tenemos una información de dónde partir? Otra cuestión es que la gestión de las cuentas por cobrar dentro de las empresas no es precisamente la más óptima, porque, bueno, pues se empieza a ser cobrador, tal cual como lo hacen los aboneros de las motos. Eso es lo que hacen actualmente una serie de empresas, no todas, aclaro, pero esa es la práctica más común, ¿no? Sí, no realmente gestionar las cuentas, sino que a final de cuentas se actúan como ejecutores de cobro, más que como gestores de cobro. Y esa es una parte bastante interesante como un área de oportunidad. Ahora, si nosotros tuviéramos un sistema robusto y bien pensado, que desde la propia venta estamos pensando en el cobro, entonces eso sería lo genial, porque dentro de las reglas operativas del negocio con el cliente se establecerían cómo te voy a cobrar. Ok, te voy a vender algo. Ese algo, te tengo que establecer tiempos de cómo te voy a cobrar y te tengo que establecer políticas de cobro como parte de las reglas de negocio. Si eso se hiciera desde el principio, olvídense, la administración de las cuentas por cobrar sería muy fácil, ¿sí? Y la analítica sería todavía más fácil. La gran problemática es que al cliente no lo gestionamos. Pocas empresas son las que realmente gestionan al cliente. La triste verdad es que normalmente el cliente es quien gestiona a la empresa. ¿Sí? Nos movemos a capricho del cliente, ¿sí? A voluntad del cliente. No estamos haciendo, ¿cómo decirlo? Ni siquiera estamos priorizando al cliente, ustedes no lo crean, porque el eslogan tradicional dice que el cliente es lo primero, ¿no? O al cliente lo que diga. Hasta cierto punto es cierto, pero también tiene mucha falsedad en ello, ¿no? Porque de entrada, ya lo veíamos en las sesiones pasadas, no todo el universo de clientes es nuestro cliente ideal. ¿Sí? Por consiguiente, cuando no trabajamos con nuestro cliente ideal, ese cliente nos va a hacer como queremos. Eso júrenlo. Como quiere él, más bien. ¿Sí? No como nosotros queremos.
Y cuando trabajamos con nuestro cliente ideal, entonces se crean relaciones realmente estables y relaciones extraordinarias. Acuérdense de lo que habíamos visto en la parte de CRM. ¿Sí? Bueno, el análisis de la información del cliente es uno de los pilares del otorgamiento de crédito ante un cliente o del manejo de las cuentas por cobrar. Ese análisis tiene que ver con el comportamiento histórico. Por ejemplo, algunas variables que se pueden medir es los días de cartera. Hay un cálculo que nos va a calcular cuántos días en promedio el cliente tarda en pagarme. ¿Sí? Por decir algo, si yo le otorgué 30 días de crédito y el cliente en promedio me paga los 26 días, ese es los días de cartera. ¿De acuerdo? Puede ser que se atrase, puede ser que pague antes, pero bueno, si paga antes del vencimiento, se considera como un cliente excelente. Si paga dentro de ciertos valores de los días de crédito, por ejemplo, entre el día 30 y el día 35, pues se considera como todavía bueno. Más allá de eso, no es precisamente un buen cliente. Es más, hay casos, no me van a dejar mentir, donde el cliente, si le di 30 días de crédito, me paga el día 60. Caray. Ahí hay costos de morosidad ocultos, ¿sí? Que obviamente se tienen que analizar para que en un momento dado, si se tiene que reestructurar el crédito con este cliente, pues hay que analizar esa variable. Bueno, la puntualidad de los pagos, bueno, va de la misma manera, nada más que aquí es verlo qué tan exacto, qué tan puntual da el pago. Otra cuestión que tiene que ver con el cliente es la situación financiera que él tiene. Por eso es una buena práctica a veces pedirle al cliente estados de cuenta o situaciones que tienen que ver con estados financieros, porque esto nos va a ayudar a que si ese dato es un requisito de entrada y lo administramos y lo capturamos en algún lado del sistema, el sistema puede ser lo suficientemente inteligente para que esa regla del negocio la convierta en una variable, por consiguiente, haga que sea un factor de calificación automatizado y no simplemente un documento que estamos ahí guardando en algún folder y guardando polvo también. ¿Sí? Porque muchas veces los requisitos que se piden al cliente son para eso, son para guardar polvo, no para realmente agregar valor. La idea es que todo esto se conviertan en variables dentro del sistema y el sistema tenga respuestas automatizadas para ello. Bueno, otro factor es el historial crediticio del cliente. Aquí entra, por ejemplo, lo que es el buró de crédito y todas esas cuestiones, ¿no? El posicionamiento de su sector. Por ejemplo, si nuestro cliente, no sé, pensemos que es un cliente de la naturaleza que sea o del tipo de negocio que sea, a lo mejor es un cliente que experto en vender llantas. Voy a decir un ejemplo. Si yo le vendo sistemas, bueno, ese cliente, pues vamos a ver qué tan posicionado está en el sector de la venta de llantas, porque eso me puede ayudar a mí saber si va a ser un buen pagador o un mal pagador, ¿no? Si es un cliente más o menos ubicado en cierto valor posicionado, es decir, a lo mejor está en el top 10 de los clientes en la zona y del sector, bueno, pues puede ser un buen cliente. A que si es el cliente 8,594 en el sector, pues como que no suena tan atractivo. Otro factor que deberíamos de considerar es la recomendación de los proveedores. Aquí precisamente también es buena práctica el hecho de pedir cartas de recomendación de sus proveedores, sobre todo si son sus proveedores estratégicos, porque todas las empresas tienen proveedores estratégicos. Eso es claro. Entonces, si tenemos la recomendación de un proveedor estratégico, pues como que a nosotros nos da cierto nivel de confianza. Y finalmente, la capacidad de pago. Es decir, si el cliente me pide 5 pesos, pero yo veo que su capacidad de pago es para 2, no tendría por qué darle más. ¿Sí? Obviamente, ¿cómo evaluaría que su capacidad es de 2? Evidentemente tiene que existir toda una normativa interna para calificar al cliente de esa manera. ¿De acuerdo? Ese es el detalle. No sé si tengamos dudas, preguntas hasta acá. Cualquiera de los que haya ingresado y ya no vi sus nombres, o también desde los que empezaron desde el principio. ¿Alguna duda que tengan? Por el momento no. Ah, claro, ¿verdad? Vamos bien entonces.
Estas cosas que estamos viendo ahorita, aunque son obvias, la realidad es que a veces resultan, ¿cómo decirlo? Están ahí, pero nadie las ve. Eso es lo extraño del asunto. Como si el personal dentro de las empresas tuvieran no sé, una visión selectiva que ciertas cuestiones no las ven. No sé por qué pasa eso, pero es muy frecuente el hecho de que todas estas obviedades se ignoran. Eso es real. Pero bueno. Bien, continuemos. Ahora bien, ¿cuáles son los costos de la morosidad? Bueno, antes de eso, voy a regresar al anterior. Todas estas analíticas pueden hacerse de tal forma que nos den un valor numérico y se ponderan y se calculan o se haga un argumento matemático por ahí, de forma tal que nos califique al cliente con un valor final. ¿Sí? No sé, voy a decir una tontería. A lo mejor los 10 carteras le da 5 puntos al cliente, la puntualidad le da del 1 al 5, la situación financiera del 1 al 5, y así para cada rubro. De forma tal que si juntamos todo, pues lo máximo sería, no sé, 35 puntos. Esa sería la calificación máxima. Entonces puede ser que un cliente a lo mejor tiene 20, pues estoy por debajo de la mitad, le niego el crédito. ¿Sale? Porque estamos por debajo del mínimo, ¿no? Del mínimo medio. A lo mejor tiene 30, ok, pues está interesante. A lo mejor tiene 27, bueno, pues va por ahí. ¿Sí me doy a entender? Es cuestión de jugar con los números para hallar un valor automatizado que autocalifique tomando como partida la propia información del cliente. ¿De acuerdo? No tanto el hecho de que el gestor de cuentas por cobrar esté haciendo números en su cabeza para ver si se le otorga o no al cliente. Él debe de tener herramientas automatizadas. Aquí yo sí invitaría a las gentes que se encargan de la gestión de los cobros que piensen un poquito en la metodología y en las reglas para poder automatizar el sistema. Porque dentro del sistema nosotros podemos automatizar lo que ustedes quieran. Esa es la realidad. Siempre y cuando esté bien pensado y aporte valor a la operación. Yo diría que esta área de cuentas por cobrar es una de las que más valor se tiene, porque esto realmente capitaliza el dinero. O sea, realmente lo hacemos, le damos flujo a la empresa si tenemos buenas prácticas para este rubro. Bien, costos de morosidad, ahora sí vamos a analizarlo. Dentro de los costos de la morosidad está el costo financiero, es decir, si el dinero está en mora o en atraso, va a haber un tiempo que va a hacer que se vaya incrementando ese costo. O sea, más tiempo, mayor costo financiero por mora. Costo de la oportunidad, es decir, ¿qué hubiéramos hecho si nos hubieran pagado a tiempo? Es decir, por poner un ejemplo tonto, si gusten. A lo mejor el cliente nos debía 5 pesos y se tardó 6 meses en pagarnos. Esos 5 meses, perdón, esos 6 meses para esos 5 pesos, a lo mejor calculando la inflación y toda la serie de variables y parámetros que ustedes gusten, a lo mejor me resulta en 5.50. Ok. Yo me pregunto, ¿qué hubiera yo hecho si esos 5 pesos los hubiera yo tenido a tiempo? No sé, hubiera yo, no sé, comprado más stock, o hubiera buscado nuevas líneas de negocio, no sé. Aquí el costo de oportunidad es el análisis del hubiera. Aunque ustedes no lo crean, a nivel de gestión de cuentas por cobrar, esa es una variable que se puede medir. Y no solo eso, se puede analizar. Es decir, analizar el hubiera. Sí, sé que suena un poquito absurdo meternos a analizar el hubiera cuando ni siquiera analizamos nuestro presente, ¿no? Pero lo ideal o en un mundo ideal es algo que sí se toma en cuenta. Por otro lado, la gestión de la cobranza, es decir, el costo operativo proporcional a la cobranza. En otras palabras, si lo que estoy cobrando me da 10 pesos y por recuperar esos 10 pesos gasté 50 centavos, pues es un buen negocio invertirle a esa gestión de la cobranza. ¿Sí? Si por cobrar 10 pesos gasté 11, caray, pues qué sentido tiene tener esa gestión. ¿Voy a entender? Esa es la parte que hay que pues, pensarle un poquitín para poderla modelar de forma correcta. Por otro lado, las provisiones
O en otras palabras, son la afectación a reservas de dinero para el pago de obligaciones futuras. O en otras palabras, si yo el mes que viene voy a necesitar, no sé, 10 pesos para nómina, 10 pesos para materia prima, 10 pesos para publicidad, etcétera, etcétera, todos mis gastos, y yo veo en mi cobranza que puedo cubrirlo, entonces yo tendría que, en base a esas provisiones, establecer las metas de la gestión de la cobranza, para que obviamente yo pueda asegurar la provisión, considerando una cierta parte de mora, ¿no? O sea, a lo mejor yo tengo proyectados cobrar 100 pesos, pero como sé que el 80% de los clientes va a estar bien y el 20% es una mora, llamémosle dinámica, porque a lo mejor el cliente 1 se atrasó, pero el 2 no, y así cuestiones. Entonces yo tengo que asegurar que a lo mejor esos 80 pesos me ayudan o me alcanzan para las provisiones que yo ya tenga yo reservadas o previsualizadas. ¿De acuerdo? Y en base a eso, como les dije hace un momento, establecemos las metas para el gestor de cobranzas. Bien, otro costo de la morosidad es la pérdida del valor del dinero, es decir, la inflación. Todo dinero que tengamos como promesa de pago, en realidad se va a ir devaluando conforme pasa el tiempo, precisamente por la inflación. Sí, acá en México se tiene el índice nacional de precios al consumidor. Si no lo sabían, eso lo pueden consultar en la página del INEGI. Si no me recuerdo ahorita, creo que está en 4.2 o 4.1 el índice de precios de inflación. Más o menos ha oscilado entre el 2.5 y ahorita el valor que tenemos en los últimos 2, 3 años. Así ha sido oscilante. Pero esto, ¿qué significa? Que mes con mes un peso pierde esa porción de su valor adquisitivo. ¿Sí? Entonces, si el cliente originalmente nos debía 10 pesos, dependiendo de la cantidad de tiempo que haya tardado en pagarnos, ahí hay una pérdida en valor de inflacionario. Sí, puede ser que sí nos pague los 10 pesos, pero ahí hay una pérdida propiamente dicha por cuestiones de inflación. Bien, todos estos son valores que se pueden medir tal cual y que nos van a ayudar precisamente a determinar una estrategia financiera para el otorgamiento de créditos. ¿De acuerdo? Bien. Normalmente se tiene un ciclo de otorgamiento de créditos. Son 6 pasos. 1, se establece la política de créditos y cobranza. 2, vamos a evaluar a nuestro cliente. 3, determinar el crédito a otorgar, es decir, los montos. 4, cómo vamos a hacer la cobranza de los créditos. 5, cómo vamos a atacar los procesos jurídicos para los casos donde sean cuentas incobrables o la gestión de esos procesos. 6, evaluar la política de créditos y cobranza y otra vez empezar. Básicamente, este es un ciclo. Se repite del paso 1 al 6 y volvemos a empezar. Precisamente para que vayamos midiendo todo esto. Y pues bueno, si nuestra política al principio era de darle crédito a todo, pues a lo mejor después de la primera vuelta nos damos cuenta que no fue precisamente algo bueno. O al revés, empezamos siendo muy conservadores y dimos que de nuestras ventas mensuales a lo mejor un 10% era de créditos, ¿no? Y así. La idea es que tengamos, lo que les decía yo hace ratito, ese equilibrio entre la morosidad y, bueno, más bien los costos de morosidad y el costo de operación propiamente dicha del crédito. A ver si lo dije bien, no me falló la memoria. Espérame. Crédito y costos de morosidad, ese es el detalle. Regreso. Bueno, ahora bien, vamos a hablar un poquito de un rol que deberían de tener todas las empresas que dan crédito, pero no todas lo tienen. En inglés se le llama Credit Manager o CM, y en español es el gestor de las cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que hace un Credit Manager? Básicamente un Credit Manager es el comercial más financiero, pero el financiero más comercial, así se le conoce. De entrada, entre sus obligaciones está analizar la información del cliente. ¿Sí? Analiza la información del cliente. Es la persona que ofrece crédito. Por favor, por ahí muten su micrófono, no sé quién lo tenga activo. Y bueno, les decía que es la persona que ofrece crédito,
gestiona el riesgo de forma imprudente y metódica, es decir, toda la cuestión que tenga que ver con los riesgos de crédito, él los va a asumir y los va a gestionar. ¿De acuerdo? Autoriza el crédito en base a los criterios preestablecidos y de acuerdo a las políticas, siempre y cuando sean auditables. Eso es importante. La auditabilidad es algo que debe de estar siempre presente. O sea, si yo le di crédito a alguien, tengo que justificar por qué le di crédito a alguien. ¿De acuerdo? La realidad es que en nuestra cultura latina, esta parte es un poquito una figura un tanto inexistente. No tanto en la cultura anglosajona. Ahí sí es muy común tener un credit manager que se encarga de estas cuestiones propiamente dicha. Fíjense lo interesante, el credit manager no dice en ningún lado que es el que cobra. ¿Sí se fijan? Es el otorgador del crédito, el analista de crédito, pero no es la persona que cobra. Eso es lo interesante de esto. En nuestra cultura latina, la persona que más se asemeja a este rol pues es un cobrador, propiamente dicho, quien aplica los pagos y cobra. Pero no es tan analista, vamos. Bueno, ¿qué es lo que hace o en qué áreas actúa el Credit Manager? Bueno, de entrada, en el área comercial, ayuda a potenciar las ventas, ya que el crédito es una ventaja competitiva. ¿Qué más hace? En el área financiera es el que monitoriza el límite de crédito y la gestión financiera. En otras palabras, él tiene que estar monitoreando el límite de crédito de los clientes. Y por consiguiente viendo la gestión financiera del crédito. Es decir, los costos de morosidad y los costos de operación del crédito, propiamente dicho. Es el que se encarga de las condiciones contractuales a nivel jurídico. ¿Sí? Y de hecho debe estar en colaboración con el área jurídica de la empresa, precisamente por la cuestión de contratos. Bueno, por eso habrán visto que en películas o leído tal vez en diarios internacionales, por ejemplo en Estados Unidos es muy común que existan juicios entre empresas por incumplimientos de contratos, sobre todo cualquier proveedor de servicios o productos tiene este tipo de situaciones por incumplimiento tal vez y toda una serie de litigios ahí complejos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con el área jurídica. Y también tiene que ver con el área contable. ¿Por qué? Porque es el control del registro de ventas, el control de la morosidad, el control del saldo y cobros. Sale pues. Otra parte es que este Credit Manager debe ser una persona autónoma del área comercial y también autónoma del área financiera. O sea, es una entidad separada del área comercial y separada del área financiera. Pero ambos dos son sus pares en cuanto a la gestión como tal. ¿Por qué es importante que un Credit Manager sea autónomo? Precisamente por eso, porque tiene que tener la libertad de decidir de una manera imparcial la asignación de créditos. ¿Sí? No es bueno que un Credit Manager pertenezca a la misma área comercial porque se volvería juez y parte. Mismo caso en la situación de un área financiera. Se vuelve juez y parte. Bien. La gestión del crédito de la empresa es vital. De ello depende el futuro de la empresa. Eso sí, tómenlo como un remarque. Si no somos capaces de gestionar el crédito, la empresa puede ser que muera antes de tiempo. Si tenemos un área de gestión de crédito lo suficientemente robusta, la empresa puede ser que crezca en su tiempo de vida. ¿De acuerdo? Porque como dije hace rato, debe ser un equilibrio. ¿No? Ni debemos de darle crédito a todo el mundo, ni tampoco debemos de negárselo a todos, ¿no? Debe de existir ese equilibrio. ¿De acuerdo? Y debe de ser iterativo con los pasos que les mencioné hace un ratito. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Pues vamos bien, mucha información, pero bien. Sí, todas estas capacitaciones conceptuales son, como dije ahorita, y aunque se oiga redundante, son un montón de conceptos. Y como también lo mencioné hace ratito, están ahí, son lógicos, son evidentes.
pero lo interesante es que pocas empresas lo ven, eso se los garantizo. Tanto gente operativa como gente de mandos medios o inclusive hasta en mandos altos. Muchas cosas de estas hay una cierta ceguera. La verdad es que quién sabe por qué pasa, pero pasa. Ese es el punto. Bien, Emanuel, muchas gracias. ¿Alguien más con algún comentario que gusten hacer? Estamos aquí a la orden, ¿no? Para seguir ahorita avanzándole. En el chat no tenemos ninguna pregunta por ahí, Víctor. Sin ninguna por el momento. De acuerdo. Bueno, pues continuemos entonces. No sé si tengo una audiencia bien lista que capta luego, o yo nadie me está entendiendo. Bueno, déjenme emocionarme, que es lo primero. Sale, pues. Ahora bien, dentro del sistema vamos a tener algunas cuestiones que hay que observar para tener una gestión correcta de la información. Dentro del sistema es importante que le prestemos atención a la ficha del cliente. ¿Sí? Dentro del sistema es importante que le prestemos atención a la información que tenemos en facturas, es decir, montos, tiempos de crédito, ¿sí? Vencimientos, y obviamente compararlos contra la fecha actual, y bueno, cualquier cantidad de variables que tengamos de las cuales ya vimos ahorita previamente, ¿no? Como podrían ser los días cartera y todo ese montón de variables. Por otro lado, la aplicación y conciliación oportuna, eso es muy importante que se haga. Para que un sistema como el que usamos tenga información real, lo ideal es que conforme ocurren las cosas tenemos que registrarlas. Y de hecho, lo mejor es que se generaran de forma automática para evitar el desfasamiento de información entre el momento en el que suceden las cosas y en el momento en el que se registran. Lo ideal es que sea automatizado como tal. ¿De acuerdo? La generación del comprobante de pago también es un punto importante, porque bueno, ya es un requerimiento fiscal propiamente dicho, lo cual también hay que cumplir con ello. Otro punto son los estados de cuenta del cliente. El sistema puede generar esos estados de cuenta, pero depende de los dos puntos que les mencioné ahorita. La aplicación y conciliación oportuna y, bueno, la generación del comprobante de pago. Y, bueno, los indicadores que alguna vez hayamos establecido, cualesquiera que sean, es importante estarlos monitorizando para ir viendo cómo se va comportando la situación de los clientes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comparar un poquito el modelo de la cobranza tradicional contra el modelo de la cobranza automatizada. Por ejemplo, la información de las cuentas bancarias. Se podemos integrar automáticamente, generar los pagos y aplicarlos al mismo tiempo desde los estados de cuenta del banco. Por ejemplo, BBVA, Banamex, Santander, Bancoppel, etcétera. Básicamente, cualquiera de los bancos nos muestra algo parecido a esto, que es un estado de cuentas. Es un estado de cuentas impreso o en PDF, no importa. Esta información nos va a dar mucha información, pero déjeme regresar, pero tenemos la gran desventaja que no siempre podemos identificar el origen de los depósitos de los clientes, es decir, en estas líneas nos dice algo, ¿no? No siempre es fácil identificar la procedencia del pago, ¿sale? Hoy día se cuenta, por ejemplo, con una herramienta que es el sistema de transferencias de pagos. El Banco de México estableció ese sistema que permite que la cuenta clave se asigne por cliente o por producto. ¿Qué hacemos con esto? Pues básicamente hacemos que se tenga una identificación a nivel cliente o a nivel producto. Eso es posible. Y podemos hacer operaciones y reflejo en tiempo real del producto. Y puede usarse las 24 horas, los 7 días de la semana. La identificación del pago se hace instantánea. Y bueno, en el RP que nosotros manejamos, tenemos módulos que permiten esta ubicación y conexión. Es decir, que a todos nuestros clientes le asignemos una cuenta clave única y tengamos esa diferenciación de pagos para que tengamos una gestión automatizada de esto. Bien, a través de STP. Es un servicio, básicamente es un servicio, pero funciona.
Normalmente en una aplicación y conciliación tenemos el hecho de que tenemos que relacionar los pagos contra los adeudos. Basta con que seleccionemos las facturas de un dado cliente y ingresamos el monto a pagar, elegimos la cuenta destino. Bueno, el sistema lo que va a hacer es conciliar, va a actualizar la cartera y genera las pólizas contables respectivas, todo al mismo tiempo. Eso es lo que hacemos dentro de la cobranza tradicional. Por cierto, me voy a regresar. Tenemos por ahí unos módulos que si tenemos los estados de cuenta en archivo, no me refiero a PDF, sino que, por ejemplo, los bancos se puede descargar un archivo con cierto formato, ese archivo se puede ingresar al sistema y podemos hacer que el sistema identifique las líneas del estado de cuenta y a manera de uso con un asistente podemos hacer que se relacione con el cliente respectivo, ¿no? Y con la factura respectiva para hacer la conciliación. No sé si la palabra conciliación les queda claro a todos. Si no, bueno, lo vamos aclarando. Cuando hablo de conciliar, referimos al hecho de relacionar el pago contra el adeudo, que podría ser una factura X o Y. Sí, básicamente tal como lo tenemos aquí en la imagen. Tenemos el detalle del pago, el detalle de la factura y bueno, la parte que está conciliando, ¿no? Sí. Básicamente. Por otro lado, también tenemos la generación de comprobantes de pago. Esta es una obligación fiscal, o que también se le conoce como CFDI de pagos o CFDI de ingreso. Básicamente basta con un clic para que se logre. La condición es que el pago esté conciliado. Si tenemos el pago conciliado, pues ya estamos del otro lado. Simplemente es dar un clic y el comprobante de pago se genera en automático. Ahora, esta generación puede provenir de módulos de cobranza automatizada. También puede darse el caso. Bien. Ahora, vamos a hablar ahorita un poquito de la cobranza automatizada. Lo que les mencioné, aunque aparentemente está automatizado, la realidad es que no está automatizado como ustedes se lo imaginan. Hay niveles de automatización mayores y ahorita les vamos a mostrar algunos de ellos. Por ejemplo, la cobranza automatizada podemos generar automáticamente el ERP comprobantes conciliándolos contra sus adeudos desde un portal del cliente. O sea, si nosotros tenemos un portal del cliente, ese cliente se conecta al portal, ve su estado de cuenta y desde ahí podría hacer pagos, transferencias y muchas cosillas por ahí. Por ejemplo, podemos utilizar el STP, que es del cual ya les hablé, donde se establece una clave bancaria única por cliente. Hagan de cuenta que cada empresa actúa como si fuera un banco, en términos reales, al asignarle una cuenta clave a cada cliente. Por otro lado, el CODI, que es algo que se empezó a usar desde el año pasado, que es la proximidad entre dos dispositivos y usa códigos QR. Si yo puedo tener una aplicación en un celular de pago y otra aplicación de cobro en otro dispositivo y se juntan y se cobran entre ellos. Puede ser que escanee un código, puede ser que la propia proximidad sea suficiente. Básicamente así funciona esto. Se pueden hacer pagos referenciados en ventanilla, por ejemplo, con un portal podemos emitir nuestra ficha de depósito de forma tal que el cliente sea el que vaya a depositar en ventanilla y él lo haga. O se pueden hacer pagos vía PayPal o pagos vía OXXO o pagos aplicables a tarjeta de crédito o débito o módulos que ya hacen transferencias a través de criptomonedas como lo es el Bitcoin. Tal cual. O sea, todo esto que les platico, ya tenemos módulos para hacer eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ventaja se tiene de tener un portal del cliente? Como le dije hace ratito, el cliente prácticamente es el encargado de decir, esta factura es la que pago, esta es la que no pago, a esta le abono tanto, a esta no. Con eso el propio cliente ya está decidiendo la conciliación de lo que está pagando. Y ya nos ahorra del lado nuestro precisamente el procesamiento de identificar al pago, identificar la factura, conciliar, etcétera. ¿Sí? Hace rato les decía que la aplicación oportuna es lo esperado y lo correcto.
porque entonces el dato se vuelve real. Tan pronto como suceden las cosas, se registra. Y eso siempre va a ser mejor. Dentro de la cobranza automatizada también tenemos el envío automatizado de estados de cuenta. Es decir, cada que el cliente nos emita un pago, puede ser que le actualicemos el estado de cuenta y le enviamos un correo. O puede ser que con cierta regularidad, no sé, cada mes hagamos un corte y le enviamos el estado de cuenta mensual o dado X periodo. Otra cuestión o es la emisión de los comprobantes de pago, perdón. La generación del CFDI de pago, los recordatorios de pago, por ejemplo, le recordamos que de la factura 39 está próxima a vencer. No sé, todos esos mensajes se pueden automatizar. De forma tal que al cliente le hagamos llegar todo este montón de información, ya sea por correo electrónico o en mensajes de texto, vía celular, desde el propio ERP. Todo esto es factible de que se haga. De forma tal que el cliente, pues bueno, sea lo más comunicado que sea, ¿no? Y todos estos disparos los hace el propio ERP, no. Bien, vamos a hablar un poquito de la transformación digital ahorita. La transformación digital es una de las cuestiones que en estos últimos años, de estos que les gusta 4 o 5 años tal vez hacia acá, ocurren en todo el mundo empresarial. Hablamos de la transformación digital cuando logramos hacer que la empresa tecnifique sus procesos, pero no se trata de tecnificar los procesos por el simple hecho de hacerlo, ¿no? Se trata de que vamos a tecnificar los procesos que den valor. ¿Qué significa dar valor? Que nos ayuden a generar mayor capital, generar mayor ingreso. Ahora estamos hablando de la parte central de la empresa. ¿Qué estoy tratando de decir? No tiene sentido que invirtamos en tecnología no sé, déjame pensar en un valor. No sé, si a lo mejor yo me dedico a fabricar dulces, ¿sí? No tiene sentido que yo dote de dispositivos muy tecnificados al vigilante, por poner un ejemplo. ¿Eso en qué mejora los ingresos o le da valor a mi negocio? La realidad es que no aporta valor en nada. Muy diferente es que yo invierta a mis procesos productivos, porque eso sí me va a redundar en valor. Entonces, ahí sí conviene meter tecnología. Si yo tengo una fuerza de ventas interesante, que necesito tener comunicación con ellos, puede ser que ahí sí valga la pena invertir en mi fuerza de ventas, en tecnología. ¿Sí? De eso se trata la propuesta de valor en general y la transformación digital propiamente dicha. ¿Sí? Y bueno, esto hace que todas esas empresas pues tengan esa visión, ¿no? ¿Sí? Dar valor. Y lo que les platicaba yo en la sesión de CRM, ¿se acuerdan? Tenemos que hacer fáciles las cosas para el cliente. De eso se trata la parte de la transformación digital. No tanto hacernos las cosas fáciles a nosotros. Eso ya es un subproducto. ¿Sí? La idea es que siempre sea al cliente la mejora. Se los digo porque muchas veces en las empresas dicen, es que con el otro sistema trabajaba menos. Sí, pero con el otro sistema tal vez no tenías toda la información que tu empresa necesita y tal vez con el otro sistema no le hacías fácil la vida al cliente. De eso se trata esto. Y bueno, aquí dentro de OpenPyme estamos moviéndonos todo hacia la transformación digital, de forma tal que siempre vamos a enfatizar, o en todas las pláticas que tengan con nosotros nos van a escuchar hablar mucho de valor, precisamente porque no solo es el valor en lana, en billetes, sino valor de mejora, de humanidad. También eso tiene que ver con el valor. La continuidad, es decir, que asegurar que el servicio sea lo más estable posible. Y bueno,
El software como servicio, así se le conoce a la forma de cómo estamos trabajando ahorita. Servicio 100% en la nube, automatización de proyectos y obviamente proyectos. Esta plática, yo sé que son muchos conceptos, pero a diferencia de las otras, es más rápido de explicar. ¿Sí? Fíjense qué interesante, son 41 láminas las que llevamos ahorita y las otras más o menos por ahí se van, pero en las otras nos tardamos un chorro en platicar y proyectos. Y como les decía yo hace rato, pues es una capacitación conceptual esta. La idea es que algunos conceptos interesantes los tengan, sobre todo los conceptos que agreguen valor. O sea, no se trata del hecho de que gestión de compras es simplemente, perdón, de pagos es conciliar y se acabó. No, eso es lo fácil, lo que todo el mundo hace. Hay que empezar a buscar cosas que nos ayuden a desmarcarnos de la competencia. ¿Sale? Y bueno, para cerrar les platico que cuando la vida empieza a cobrar, no da crédito.